Bienvenidos una vez más a Repaso Escuela Sabática. Tengo el gusto de poder darles la bienvenida y presentar a quienes me acompañan. Y estoy contento, es una mesa distinta, así que quiero presentar a alguien que ustedes ya conocen, que tengo a mi derecha, al pastor Jorge Yurno, y darle la bienvenida. ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo estás? ¿Cómo Un anda, gusto pastor? estar ¿Bien? con vos y compartir esta mesa. Nos toca una lección muy linda, ¿eh? Bueno, sí, digamos que un tema interesante. Con un tema llamativo. Sí. Así que bueno, y a mi izquierda quiero presentar al pastor Ariel Meda, que es mi papá, así que darte la bienvenida. ¿Cómo estás? Gracias, un gusto acompañarte, Leo. Muy bien, nos toca, como bien mencionábamos, un tema que se llama el fuego del infierno. Así que creo que lo mejor que podemos hacer para empezar esta semana es pedirle a Dios que nos acompañe. Así que Ariel, te voy a pedir que nos acompañes en oración para que Dios nos guíe. Cómo no, oramos. Bondadoso Padre, queremos pedirte, Señor, tu compañía, agradeciéndote por tu amor y tu misericordia, y pedirte que nos ilumines en la comprensión de este y de todos los temas de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos y agradecemos. Amén. 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 Ahora sí, ya estamos listos para poder arrancar con la semana y como siempre leer el texto central, que es Primera de Tesalonicenses 5:21, versículo cortito que probablemente todos los cristianos conocemos, que está bueno que podamos darle una explicación, y dice lo siguiente: examinadlo todo, retened lo bueno. Claro. Y quería preguntarte, Jorge, que nos expliques un poquito a qué se refiere este versículo, que siento que debemos entenderlo para poder aplicarlo. Claro, sí, yo creo que es un principio bíblico muy valioso, que es bueno que lo tengamos presente, y lo pondría en dos dimensiones, ¿no? Por ahí examinarlo todo dentro de lo que es la palabra de Dios y otros escritos extrabíblicos. Cuando hablamos de temas espirituales, me estoy refiriendo, ¿no es cierto? Está bueno tener una idea general de otros conceptos que pueden estar en otros escritores que pueden tener una base real, verdadera, que complementaria, digamos, de alguna manera a la palabra de Dios. Y después examinar todo lo que se dice con respecto a la interpretación que se hace de la Sagrada Escritura. Porque si bien hay un solo libro, vamos a decir, normativo, que es la palabra de Dios o la Biblia, convengamos que cada iglesia tiene distintos tipos de interpretación sobre un mismo tema, ¿no? Entonces está bueno examinarlo, pero siempre tomando como norma de fe y práctica la palabra de Dios en un estudio profundo. En algunos casos requiere un conocimiento textual, lingüístico, etcétera, profundo, para entender claramente qué es lo que está allí escrito. Entonces, no es que nosotros imponemos alguna idea personal dentro de la Sagrada Escritura, sino que la Sagrada Escritura nos va mostrando, porque es un libro inspirado, y es inspirado por Dios, cuál es la verdad y por qué camino tenemos que andar. Muy bien, entonces incluso cuando estudiamos, leemos cuestiones extra bíblicas, reglarlas por la Biblia, ¿no es cierto? Sí, sí, esa es nuestra luz, digamos, Bien. que nos orienta. Muy bien. Entonces, si está de acuerdo a la Biblia, todo bien. Ahora, si no está de acuerdo, bueno, nosotros tenemos que poner como, digamos, prioridad lo que dice la palabra de Dios. Y para hacer eso hay que conocer la palabra de Dios. Exactamente. Y en este tema del fuego del infierno, te quería preguntar, Ariel, si hay alguna diferencia entre la visión popular, lo que la gente, la sociedad normalmente entiende por infierno, y la imagen bíblica del lago de fuego. ¿Hay diferencias? Sí, hay una diferencia abismal. Básicamente porque la creencia popular se basa en la enseñanza no bíblica errónea de la inmortalidad del alma, de lo cual va enganchada la idea de un infierno actual o que estuvo ardiendo en lo pasado, que está ardiendo, que seguirá ardiendo, y por otro lado también con la enseñanza del purgatorio, donde van, diríamos, los que son cosí, no califican para el infierno ni califican para el paraíso. Entonces, bueno, básicamente es una idea que no está en la palabra de Dios. Y cuando alguien, como se dijo anteriormente, encuentre pasajes que le parezca que contradicen la enseñanza bíblica, bueno, ore, pida consejo, busque, Dios lo va a iluminar. Pero, por ejemplo, tengo un pasaje aquí delante mío, que es el de la epístola de San Judas. Este no es el Iscariote, es otro de los apóstoles. Entonces dice en el único capítulo, versículo 7, como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo, dice, fornicado, ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo
del fuego eterno. Si ese fuego fuese eterno, según la idea popular, tendrían Sodoma y Gomorra que estar ardiendo actualmente. Claro. Y eso no ocurre. Por lo tanto, no es un fuego donde quien fue destinado ahí arde permanentemente por la eternidad y por los siglos de los siglos, claro, sino que es de consumación, es, digamos, que consumen, no están ardiendo hoy. Por otro lado, esta es otra de las grandes invenciones del enemigo para tergiversar el carácter de Dios y hacerlo quedar mal. Es una invención de él y que mucha gente ha aceptado como si fuera básica. Y por otro lado, si una persona salva está, digamos, en la presencia de Dios y ve a no mucha distancia a un ser amado que no se salvó, que eligió no salvarse, que no creyó en Jesús, no lo aceptó, ¿cómo se va a sentir por la eternidad viéndolo sufrir? Claro. Nos hablaría de un Dios que no sería tan amor, sin duda. Ni ¿no? más ni menos. Claro. Y Jorge, quería preguntarte en torno a una definición que Ariel recién introdujo, que es la del purgatorio, ¿no? Preguntarte un poquito qué dice la Biblia al respecto. ¿Hay un lugar como ese? ¿Y qué características tiene? Claro, si vamos a guiarnos por el principio, examinarlo todo y retenerlo, bueno, bíblicamente hablando, no hay nada más que decir, porque claro, la Biblia ni habla del purgatorio, no existe el purgatorio. Es un concepto que evidentemente viene de otro lado, y de paso es muy interesante porque las referencias que encontramos del purgatorio, digamos, en los orígenes del cristianismo, vienen de libros deuterocanónicos o pseudoepigráficos, en el mejor de los casos, porque algunos ni eso. Por ejemplo, yo estuve investigando un poquito y, por ejemplo, en 2 Macabeos, capítulo 12, por decir uno de esos libros deuterocanónicos, se habla de la expiación por los muertos, algo que no aparece en ningún otro lugar de la Biblia, pero acá se menciona, y el que más se explaya sobre este contenido, o sea, la idea del purgatorio, es el libro de Enoc, que ni siquiera entra dentro de los deuterocanónicos. Entonces, evidentemente, esta idea que algunos tienen, viene de otra fuente que no es la Biblia, claro, ¿no? Y entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que al comienzo de la iglesia cristiana, por allí algunos teólogos aplicaban una interpretación alegórica de la Biblia, o sea, no se guiaban estrictamente por lo que estaba escrito, sino empezaban a filosofar, pues esto representa tal y cual cosa, y de hecho, de paso, la filosofía se introdujo fuertemente en algunos círculos cristianos, y hubo movimientos pseudo espirituales como el gnosticismo, por ejemplo, donde se, digamos, unían conceptos filosóficos, el dualismo, por ejemplo, la inmortalidad incondicional del alma, etcétera, con principios cristianos que no tenían nada que ver con esto. Claro. Y eso, lamentablemente, con el paso del tiempo, algunos de esos conceptos quedaron dentro de la iglesia cristiana. O sea, el origen del purgatorio, particularmente hablando, no es bíblico. Y la idea del purgatorio, como mencionó Ariel, tiene que ver con un espacio, digamos, vamos a decirlo de esta manera, personas que ni Dios los quiere ni Satanás. Entonces van a un punto intermedio, claro, digamos, donde van a purgar, porque la idea es que algunos se toman de un versículo que aparece en Apocalipsis, dice en Apocalipsis 21-27, hablando de la Nueva Jerusalén, no entrará en ella ninguna cosa impura. Entonces, si en la Nueva Jerusalén no va a entrar nada impuro, tiene que purificarse previamente. Claro. Está el santo, dentro del concepto católico, digamos, que ese ya está puro, digamos. Pero hay un montón que no están tan puros. Entonces tienen que purgar para alcanzar esa pureza y finalmente entrar en el cielo o en el paraíso, ¿no? Entonces, esa idea que si uno la analiza con cierta profundidad, encuentra que hay bastante justificación por las obras, porque nosotros vamos a entrar en la tierra nueva purificados por la gracia de Cristo, por la sangre del Cordero, ¿no? Entonces, ahora, si depende de mí y yo no estoy todo lo completo, evidentemente tengo que completar la obra que quedó incompleta en la tierra y estoy purgando, y algunos purgan más, otros purgan menos. Lo interesante es que después de un tiempo todos van al cielo. Claro. O sea, es un lugar transitorio el purgatorio, no es definitivo.
Y de hecho, ya que estamos, la lección no lo menciona, y creo que está bien, pero en la tradición católica de un tiempo atrás también se hablaba del limbo, que un espacio donde iban los bebés sin bautizar, porque, digamos, se toma como un sacramento el bautismo, y si no estás bautizado, ¿cómo vas a entrar al cielo? Entonces, ese era un lugar intermedio, digamos, que no era el cielo ni el infierno, pero de ahí no salías, ¿no? Estarían por siempre. Gracias a Dios ya de eso no se habla más, pero en un momento, en la Edad Media, un poco después, se hablaba de esa situación del limbo. Pero la idea del purgatorio sí quedó con el tiempo, o sea, ni el limbo ni el purgatorio fueron a la Biblia, pero del purgatorio se sigue hablando, digamos, en algunos círculos. Y qué interesante es entender en ese contexto social donde se creía esto, que se usaban estas creencias para dominar a la gente, ¿no es cierto? Para que hicieran cosas, para que vivieran por medio del miedo. Justamente, el purgatorio da la idea de que desde la tierra se pueden hacer cosas para ayudar a esa persona que está purgando, ese familiar, dar ofrendas, celebrar un culto especial. El sufrimiento físico. Exacto, pero como que desde la tierra vos podés torcerle el brazo a Dios o ayudar a ese, empujar un poquito desde acá al que le faltó, ¿no? Qué interesante, ¿no? Nos habla de un Dios diferente al de la Biblia. No, claro, no, otra cosa. Tal cual. Y Ariel, te quería preguntar por el contraste entre la teoría, ¿no es cierto?, la falsa creencia de las almas incorpóreas, con la doctrina bíblica de la resurrección final y del juicio de los muertos, ¿no? Que definitivamente hay una relación entre estas últimas. Claro. Bueno, es un tema fascinante, pero hay que entender cómo Dios hizo para crear a Adán y a Eva. Y ahí en Génesis capítulo 2, versículo 7, dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, ahí diseñó el organismo, el cuerpo de Adán, y sopló en su nariz el aliento de vida. Entonces el cuerpo, inerte, y entonces el Señor le comunica vida. Claro. Y dice, y fue el hombre un ser viviente. Otras versiones dicen un alma viviente. En el hebreo, nefesh shayah. Alma es sinónimo de persona. Alma es el resultado de la unión del cuerpo más la vida que Dios le comunicó. Por lo tanto, alma y persona es lo mismo. El alma no es algo incorpóreo, inmaterial, que está encarcelado, como pensaban algunos griegos, y que en el momento de la muerte se escapa, se libera, ¿no? Entonces, esto lo ilustro así rápidamente. Es como si tuviéramos, sin ningún tipo de connotación, de ningún tipo deportivo, pero si yo tengo un litro de pintura azul y tengo un litro de pintura amarilla, mezclo, dicen que mezclando azul y amarillo da verde. Bueno, tengo 2 litros de verde. Supongamos que ahora por un proceso químico le puedo sacar el amarillo al verde. Ya no tengo 2 litros de verde, no tengo ni 1 litro de verde. Le saqué el amarillo, me quedo con el azul. Es decir, a ver, el verde es el resultado de la unión de esto. El alma no es uno de los componentes, es el resultado, es sinónimo de la persona. Cuando Dios retira la vida de la persona, el cuerpo vuelve al polvo. Dios lo que retira es la vida. Es lo mismo que el foco, la lamparita eléctrica. El cuerpo es el foco. La vida, ¿no es cierto?, es la energía. La luz. Se apaga la luz. ¿Dónde se fue la luz? Cortan la energía. ¿Dónde se fue la luz? No se fue a ningún lado. Dejó de ser, dejó de estar, dejó de existir. Entonces, esta enseñanza de la inmortalidad es el resultante o el eco de las palabras de Satanás a través de la serpiente a Eva, cuando le dijo que a pesar de que murieran el pecador, iba a vivir, no moriréis. Fue en contra directamente de lo que Dios había dicho. Y en Ezequiel capítulo 18, versículo 20, es claro Dios cuando dice, el alma que pecare, esa morirá. Por lo tanto, no es inmortal, es sinónimo de persona. Ahora, en el credo dice que Jesús está sentado a la diestra de Dios Padre, más o menos en la mitad del credo apostólico, y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. La pregunta es, si cuando la persona muere, ya va al paraíso, o va al infierno, o va al purgatorio, o al limbo, como decía Jorge, a ver, ¿para qué viene Jesús a juzgar? ¿O a buscar qué? Es un contrasentido, ¿verdad? ¿Qué sentido tendría entonces que el Señor viniera? Ahora, ¿cuál es la esperanza que Dios nos da? La esperanza maravillosa de la resurrección, de la cual habla el credo,
creo en la resurrección real de la carne y en la vida perdurable y en tantas promesas maravillosas que están en la palabra de Dios. Cuando por fe y por la misericordia de Dios, como decía Jorge, no por lo que yo pueda hacer para ganar la salvación, porque no puedo, ya lo hizo Cristo en su vida perfecta y en la cruz, podamos, si estamos descansando y hemos creído, podamos levantarnos para disfrutar de la vida eterna junto a nuestros seres amados. Así que si nos está acompañando y viendo a alguien que perdió un ser amado hace poco, hace tiempo, tenga esperanza, confíe en Dios, déjese guiar y sueñe con aquel momento del reencuentro. Muy bien, tener esperanza en la resurrección final, Claro. que va a tener lugar en la segunda venida, no Exactamente. antes. Jorge, tengo una pregunta en torno a la relación de la doctrina bíblica, de la inmortalidad condicional, ¿no es cierto?, del ser humano, con el concepto de estar en Cristo. Ideas que Pablo aborda, ¿no es cierto?, de estar en Cristo. ¿Cómo se relacionan? Bueno, hay dos textos que aparecen en Primera de Juan, bueno, en el mismo capítulo 5, y versículos 11 y 12, dice, el 11 en una parte dice, la vida está en su Hijo. Claro. Jesús y la vida, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y en versículo 12 dice, el que tiene a Cristo, tiene la vida. O sea que la vida está en Cristo, y en la medida que yo esté en Cristo, tengo, o bien, si me toca pasar por la experiencia de la muerte, la promesa de la vida, ya que Jesús vino para rescatarnos, entre otras cosas, del poder máximo del pecado que es la muerte, y tengo la promesa, y o bien, eventualmente, muy pocos, pero algunos, no verán la muerte. Claro. ¿No? Caso de Elías, por ejemplo. Enoc. Entonces, quiere decir que esto de estar en Cristo, podríamos aplicarlo en un sentido práctico, decir, bueno, creer en Cristo, aceptar la voluntad de Cristo, seguir la voluntad de Cristo, tener a Cristo como modelo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso me lleva a estar en Cristo, y más allá de los avatares que puede haber en esta tierra, y las dificultades, enfermedades, y todas las circunstancias que me puede pasar, la promesa del Señor se mantiene, que está en Cristo tiene la vida, ¿no? Es una promesa que se mantiene a lo largo del tiempo, y lo que nos damos cuenta, como señalaba Ariel, es que una falsa doctrina, como poner la del purgatorio o la de la inmortalidad incondicional del alma, perjudica una verdadera doctrina, que es la de la resurrección. Tal cual. Entonces, Superimportante. cuando dejamos que se introduzcan estas falsas ideas, de alguna manera perjudican conceptos bíblicos claros como el de la resurrección, que tanta esperanza nos trae, ¿no es cierto?, y que sobre lo cual tantos textos podríamos citar de la palabra de Dios, y que le da sentido a ese gran, gran evento a lo cual apunta todas las profecías, que es la segunda venida de Cristo. Entonces, ahí toma fuerza la resurrección. Pero si estamos en estos conceptos de la inmortalidad incondicional del alma, o sea, en realidad la muerte es un paso a otro tipo de existencia, quizás incorpórea, sin el cuerpo, que según de acuerdo a la visión filosófica es la parte, vamos a decir, pecaminosa, y el alma en la parte buena. Entonces el alma se mantiene y esto se libera. Bueno, la palabra de Dios, como bien mencionó Ariel, y como vos lo especificaste también, la vida implica un ser integral, con un cuerpo, una mente y un área espiritual. Eso es la vida. Separando cualquiera de esas partes, la vida no existe. Y esa integralidad nos muestra que el Señor, cuando vino a buscarnos, cuando vino a luchar contra el enemigo acá a este mundo, vos te das cuenta que Él enfocó en todas las áreas integrales del ser humano. Tal cual, tal cual. Su parte física, su parte mental y su parte espiritual. Entonces, y nuestra visión como iglesia trata de alguna manera seguir esa misma visión, ¿no? Muy bien. Y Ariel, nos toca una última pregunta para cerrar esta semana. Te quería preguntar qué lecciones podemos aprender de la facilidad o aparente facilidad con que la teología cristiana puede verse influida por enseñanzas externas y falsas. Es un toque de alerta, ¿no? Es un toque de atención, porque ahí en San Mateo 24 Jesús nos alerta y nos dice que el Hijo del Hombre iba a tratar de engañar, si fuera posible aún, a los hijos de Dios, a los escogidos, ¿no? Entonces, si hay un pasaje, por ejemplo, como el de San Juan 20:17, donde Jesús ya resucitado,
lo encuentra o se encuentra con María Magdalena. Y entonces Jesús, cuando ella quiere adorarlo, quiere tocarlo, le dice, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. O sea, Jesús le dice, no he subido a mi Padre. Y resulta que algunos dicen, pero va después de la muerte, va automático acá y allá. Entonces Jesús mismo está diciendo, no, claro, no es así. No es así como la creencia popular. Hay resurrección. Entonces, esto es como marcar 2 puntos en un papel o en una hoja más grande. Marco un punto y el otro lo marco no exactamente paralelo. Le marco una ligera inclinación y después los proyecto. Al principio parece que van paralelos, pero después van a terminar en puntos completamente distintos. Así es el error, y este no es el único error, esta creencia que estamos abordando ahora, no es el único que se ha constituido en una desviación de lo que es la palabra de Dios y la enseñanza. Creo que el secreto está en leer con humildad la palabra de Dios, pidiendo sabiduría, comparando texto con texto, investigando y dejándonos guiar por el Espíritu Santo para que Él nos conduzca a fin de que lleguemos a comprender cuál es el plan de Dios para nuestra vida. Humildad, oración y estudio de la palabra. Correcto. De Dios. Gracias, Ariel. Con gracias gusto. por habernos acompañado. Gracias, Jorge, también. Bueno, gracias a los dos. A los dos me da. Hoy estuvo una mesa familiar. Me siento como la familia. Y espero que hayan disfrutado. Creo que Sí, muy bien, muy bien. Lindo. Un gusto. Y esperamos también que vos que te conectaste hayas disfrutado un montón y te invitamos la semana siguiente a conectarte nuevamente para disfrutar de la lección número 11 titulada Los engaños del tiempo al fin. Que Dios te bendiga.